Mi nombre es Teresa Molina, soy magíster en literatura iberoamericana, magíster en lingüística y soy PhD en lingüística. En nombre de la Fundación Koinonia, les doy un caluroso saludo y les invito a que participen conmigo en el desarrollo de este curso de capacitación que hemos llamado escritura académica. ¿Cuál es la agenda de contenido que vamos a desarrollar en este curso? En primer lugar, me referiré a la presentación, me referiré a los objetivos y luego abordaremos cada uno de los contenidos a trabajar. En cuanto a la presentación, es fundamental señalar que la escritura académica se conceptualiza como un proceso que se ubica en el ámbito académico específico al nivel superior o universitario. En un sentido amplio, se iguala al concepto de alfabetización académica, cuyo valor está en facilitar la adaptación del sujeto al contexto universitario. Más allá de un concepto teórico, la definición de la alfabetización académica responde a las necesidades que pueden sentir los profesores de las universidades de incluir cursos propedéuticos antes de las clases específicas de los programas académicos, debido a observaciones alusivas a que los estudiantes presentan dificultades en el momento de expresarse por escrito. Como vemos, el concepto no tiene aplicabilidad únicamente en el ambiente académico, también incluye el ambiente profesional, en el que ha de desempeñarse el individuo al considerar el lenguaje, las aptitudes y los comportamientos propios del entorno al que debe adaptarse cada persona para hacer su contribución académica y social. Es imposible separar el concepto de alfabetización de lectura y escritura como elementos de aprendizaje. Por ello, su punto de encuentro termina siendo el aula de clases. En este sentido, el entorno escolar, con el docente como piedra angular, constituyen el espacio idóneo para transmitir los conocimientos y valores de la escritura académica. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos propuesto al diseñar, planificar y ofrecer este curso? Este programa responde a la necesidad que puedan sentir profesionales y estudiantes de posgrado para considerar estrategias que le permitan desarrollar su escritura académica y de esta manera aunar esfuerzos para fortalecer la base respecto a aquellos dominios sobre el lenguaje, los procesos cognitivos y los de interacción social a través del discurso y facilitar la adaptación al contexto universitario, resaltando el interés en la adaptación, labor intrínseca de la alfabetización académica. El programa se desarrolla en 6 bloques de contenido que vamos a desglosar a continuación. En primer lugar, conversaremos y trataremos y abordaremos lo que es el texto escrito, artefacto comunicativo organizado a partir de una serie de convenciones y reglas que ameritan un aprendizaje sistemático y minucioso. Para ello, discutiremos sobre aspectos como la definición del texto, como los conceptos de texto y discurso,
También tendremos que acercarnos a las generalidades, a la situación y a las reglas para la producción de textos. Abordaremos las características de los textos señaladas por Van Dijk sobre coherencia, cohesión, adecuación, intencionalidad, entre otras. Y tendremos que trabajar también los tipos de textos y órdenes discursivos. El contenido número 2 lo hemos llamado escritura académica o alfabetización académica. ¿Qué tiene de particular este tipo de escritura que nos hace que tengamos que tratarla con tanta cuidado y tanta rigurosidad? Y que es el lenguaje en el que se comunican los académicos y en el que se comunica el conocimiento científico. De ahí la gran importancia de tener un manejo adecuado de esas reglas que rigen la escritura académica. Para entender este aspecto, debemos recorrer estos subcontenidos. Debemos hablar sobre texto y contexto de la escritura académica. Debemos acercarnos a la noción de alfabetización académica. Debemos conocer cuál es el alcance que tiene la alfabetización académica, qué repercusión tiene en esos contextos universitarios en los que se transmite el conocimiento. Y, por último, la autorregulación de la alfabetización académica. Es decir, qué elementos intervienen para que yo autorregule esa producción. Y por qué hay personas que lo hacen de manera excelente al producir la alfabetización académica y por qué hay otras personas que tienen algunas dificultades para ello. El contenido número 3 se titula Texto académico y texto científico como géneros discursivos. Debemos saber que para los textos existen tipologías y la tipología los clasifica y les da unas características particulares. Si aprendemos a conocer cada una de esas particularidades de los textos, podemos hacernos hábiles en su manejo. Para ello, vamos a trabajar puntos como el texto académico y el texto científico, para hacer una diferenciación, sus generalidades, la situación en la que se producen y las reglas para su elaboración. También tendremos que interesarnos en cuáles son las estrategias discursivas del texto científico. Y por último, debemos saber cuál es la importancia de la intertextualidad, cómo los textos se enriquecen unos a otros y se convocan, se llaman, aparecen voces dentro de los textos que hablan de lo que Bakhtin conoce como polifonía textual. El tópico número 4 lo hemos llamado perfil del productor del texto académico científico. ¿Cuáles son esas condiciones que debe tener un escritor cuando se concibe como que va a elaborar un texto académico científico? Para ello debemos acercarnos y recorrer rasgos lingüísticos, rasgos cognitivos, rasgos culturales, adquisición, desarrollo y o aprendizaje de la escritura académica. El contenido número 5 se llama tipos de textos científicos. ¿Cuáles son los tipos de textos que han sido catalogados como textos científicos y que son los preferidos por los escritores para dar a conocer sus investigaciones, sus hallazgos, su acercamiento a determinado fenómeno? Para ello tendremos que trabajar y conocer qué es el proyecto de investigación, qué es un informe de investigación, cómo se estructura y organiza y cuáles son las características de un artículo científico,
de un artículo crítico reflexivo, de una ponencia, de una conferencia o de una monografía. Concluimos con el contenido número 6, que se llama Técnicas de redacción y composición para el texto científico. ¿Cuáles son esas técnicas que permiten que podamos elaborar textos que sean coherentes, cohesivos, adecuados, apegados a las convenciones de la escritura y que por lo tanto son fáciles de comprender y se constituyen en el lenguaje adecuado para que nos comuniquemos entre los universitarios, los científicos y los académicos? Para ello vamos a trabajar las habilidades lingüísticas para temas e intenciones. Vamos a trabajar qué es el comportamiento argumentativo y cuáles son las pistas que permiten saber cuándo estoy argumentando, cuándo no, cuándo estoy exponiendo o cuándo estoy narrando. Y por último, abordaremos la aplicación del modelo contextual. Estas son algunas de las referencias que vamos a utilizar a lo largo de nuestro trabajo y que nos van a permitir son los distintos textos que han contribuido de manera importantísima a desarrollar lo que es la ciencia de la lingüística textual y que utilizaremos constantemente. Muchísimas gracias y continuamos en la siguiente parte para iniciar el tema número 1, el contenido número 1, con el que estaremos interactuando a lo largo de este trabajo importantísimo para todos los profesionales que deseen mejorar sus competencias lingüísticas y que deseen aprender de esta ciencia que es la lingüística y que nos facilita la comunicación y de manera muy particular la comunicación en contextos académicos.